Bendiciones, amados hermanos. Estamos muy contentos de tenerlos por aquí una vez más en esta clase que es los 7 pasos. Estamos muy felices de que se hayan integrado más hermanos. Y quiero recordarles, hermanos, que ya he estado recibiendo sus tareas de todos y cada uno de ustedes, pero aún faltan muchos hermanos que nos envíen sus tareas. Recuerden que lo pueden hacer ya sea en documento, lo pueden hacer en un mensaje de texto o inclusive lo pueden hacer en un cuaderno y mandarnos la foto de las respuestas contestadas. Así que quiero pedirles de favor que seamos puntuales en entregar nuestras tareas. También a los hermanos que se acaban de integrar al grupo de 7 pasos, se les reenvió la información de cuáles son las reglas que se tienen que están establecidas en este grupo. Ya se les también reenvió la información de el video de la clase pasada y se les reenvió también la tarea para que se puedan poner al corriente. Y yo les pido que en la brevedad posible puedan mandar sus preguntas, y para que no se les junte manden también las del la primer clase y manden las preguntas de la clase número 2 que viene siendo esta. Muy bien, estábamos viendo, hermanos, la clase pasada que el punto número 1 de la lección 1, que tiene como título la salvación. Estábamos viendo que nuestro punto número 1 dice así: que ¿qué significa la salvación? A manera general estábamos viendo cuál era la condición natural del ser humano, cuál era la causa también del por qué el hombre estaba separado de Dios, ¿verdad? Y veíamos cuál es el resultado del pecado, ¿verdad? Que es el que nos separa de Dios, y cuál es al final de cuentas, si nosotros no decidimos recibir la salvación de Cristo, pues es la muerte, ¿verdad? Nos quedamos en esa parte donde dice en el punto número D, página número 2, donde dice de la siguiente manera: el pecado nos separó de Dios. Jesucristo vino a proveer la única manera de reunirnos con Dios. Y vamos a leer lo que dice ahí Romanos 3:22 al 24. Dice de la siguiente manera: como les había dicho en la clase pasada, estamos ocupando la nueva versión internacional, hermanos, pero pues también pueden ocupar la versión Reina Valera. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que le creen. De hecho, no hay distinción, o sea que no hay él no hace acepción de personas. Dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En la versión Reina Valera lo maneja con la palabra destituidos, que viene siendo un sinónimo de lo mismo, de estar alejados, como se los decía en la clase pasada. Dice: pero no de su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esto quiere decir que la única manera en la que nosotros fuimos justificados o seremos justificados delante del Padre es mediante la gracia en la redención que Cristo Jesús efectuó en la cruz del Calvario. Y recordemos que cuál es ese sacrificio, pues fue el hecho de morir en la cruz. Y tenemos aquí otra cita bíblica que dice Juan 14:6. En la versión Reina Valera lo tenemos de la siguiente manera, pero les voy a leer igual en la nueva versión internacional. Y dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Recordemos que tiene mucha similitud en cuanto a la Reina Valera, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto quiere decir que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el único en quien nosotros debemos de centrarnos. ¿Por qué? Porque nadie va a llegar al Padre, que el Padre en este caso es Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que si nosotros no creemos en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no creemos en que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, no vamos a llegar al Padre, no vamos a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único en quien tenemos redención. Y para terminar este punto vamos a ir a Hechos 4:2. Y dice de la siguiente manera: de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo
otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Eso quiere decir que no hay otra cosa, no hay nada ni nadie debajo del cielo en el cual nosotros podemos obtener la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de hecho Jesús, Él es el único en quien nosotros podemos obtener esa redención. Jesús es el único mediador entre nosotros como hombres y Dios. Él es el único en quien nosotros podemos obtener ese pase directo al cielo, ¿verdad? Ahora vamos a ver por último el punto E, que dice de la siguiente manera, Juan 3:16 al 17. Y yo creo que la mayoría de nosotros ya no sabemos este versículo de la Biblia, porque es el más, yo creo que siento que es el más utilizado y el cual nos da una amplia explicación de cuál fue la misión de Jesucristo en esta tierra. Recordando que en versión Reina Valera dice de la siguiente manera, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él o que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en el versículo número 17 nos dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto quiere decir que nosotros tenemos a veces el concepto de que Dios quiere castigar al mundo, que Dios quiere castigarnos por nuestro pecado, por nuestras malas acciones, a lo mejor porque no somos buenas personas, o en nuestro razonamiento pensamos que no somos dignos del perdón de Dios. Pero aquí claramente dice que la misión de Jesucristo no era condenar al mundo. La misión de Jesucristo no es castigar al mundo, sino para que el mundo sea salvo mediante él. Esto quiere decir que Jesucristo vino a salvar a todo aquel que crea en él, que crea en su sacrificio, que crea en que Jesús es Dios. Ajá. Ahora, vamos a nuestro siguiente punto, que es el punto F, que dice, los siguientes versículos describen lo que le costó a Jesucristo poder darnos la vida eterna. Ahora, dice aquí, vamos a iniciar con el inciso A. Les voy a mostrar cuál es el orden de estos versículos, como ustedes lo pueden ver. Dice aquí, su vida misma se convirtió en nuestro rescate. Y vamos ahí a Marcos 10:45. Y dice de la siguiente manera, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso quiere decir que su vida misma de Jesucristo se convirtió en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque aun siendo el Hijo del Rey, aun siendo más bien el Rey mismo, Dios mismo, no vino en plan de que quería que les sirvieran, no vino en plan de decir, aquí soy Dios, aquí ustedes tienen que servirme, aquí yo soy la máxima autoridad, no, sino que podemos ver la humildad de Jesucristo mismo, en la cual Él mismo se hizo hombre para servirnos a nosotros, para que de esta manera el hecho de servirnos a nosotros como sus hijos, el hecho de enseñar a sus discípulos a cómo llevar el evangelio, a cómo ser esos discípulos, como vimos en nuestro ciclo pasado, nos enseñó a discipular. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el claro ejemplo, el ejemplo más centrado. No hay otro ejemplo más en el cual nosotros podemos guiarnos en un discípulo y en cómo discipular más que la vida misma de Jesucristo. Por eso dice aquí al final que Él vino para dar su vida en rescate de muchos, en rescate de toda la humanidad. Ahora, como punto número B tenemos, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos dio el perdón de pecados. Y vamos ahí a leer lo que dice Colosenses 1:13 al 14. Y dice de la siguiente manera, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Dice aquí prácticamente que nosotros estamos condenados, o más bien estábamos, porque recordemos que ya somos salvos y por algo estamos aquí, por eso mismo estamos ahorita en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto. Pero aquí el punto principal es que Él nos libró del dominio de la oscuridad.
¿Para qué? Para que de esta manera nosotros, al ser librados de la oscuridad, de ser librados de la muerte, al ser librados de las garras del enemigo, nos trasladó al reino de Dios, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que ya pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a formar parte del reino de Dios, en quien tenemos redención y perdón del pecados, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros creemos en Jesucristo, automáticamente tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Ojo, eso no quiere decir que ya somos justificados al 100, sino que nosotros mismos, por convicción nuestra y por convicción en Dios, debemos de procurar siempre llevar una vida digna, como dicta la palabra de Dios. En este caso es que nosotros debemos de llevar una vida en santidad. Claro que seguimos siendo seres humanos y que posiblemente nos equivoquemos una y mil veces, pero eso quiere decir que nosotros ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, al nosotros ser librados del reino de las tinieblas y de la oscuridad, nosotros tenemos redención y pase libre al reino de Dios, ¿verdad? Ahora, nuestro punto número 6 dice: la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros nos limpia de toda maldad. Y ahí vamos a Primera de Juan 1. Y dice de la siguiente manera: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso quiere decir que nosotros, una vez que ya fuimos rescatados, y ya nos dio la redención y ya nos dio perdón de pecados, ahora nosotros vivimos en la luz, así como Él vive, Él más bien está en la luz. Por ende, nosotros debemos de tener comunión unos con otros. Nosotros debemos demostrar el amor que Dios sembró en nosotros al rescatarnos, al salvar nuestra alma, ¿verdad? Por lo tanto, la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario es la que nos va a limpiar, y más bien nos limpió de todo pecado. ¿Ok? Ahora, en el punto número 2 nos dice: no fuimos comprados por algo perecedero como el dinero, sino por la sangre de Jesucristo. Y vamos allá a Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Aquí dice claramente que fuimos rescatados de una vida de pecado. Aquí lo menciona de esta manera, como una vida absurda, esta vida que heredamos de nuestro pasado. Si nosotros podemos saber, la mayoría de nosotros viene de familias a lo mejor disfuncionales, a lo mejor familias reconstruidas, familias con violencia, infinidad de cosas, ¿no? A lo mejor en nuestra familia no hubo amor, no hubo cariño, y nosotros crecimos con ese tipo de, con esas ideas. Nosotros crecimos con esa enseñanza. Y por lo tanto, a nosotros de manera inconsciente muchas veces repetimos los patrones que nuestros padres y nuestros antepasados, a su vez nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y así sucesivamente se cometían. Por lo tanto, esos estilos de vida incorrectos que nosotros llevábamos y a su vez llevaron con nosotros y a su vez ellos con ellos, podemos ver que hasta la actualidad nosotros venimos arrastrando esta cadena generacional, una cadena de maldición, una vida que a los ojos de Dios era incorrecta, a los ojos de Dios no era agradable. Por lo tanto, nosotros teníamos ya un estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? Un estilo de vida que no compacta con la vida cristiana, con la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos. Dice aquí que el precio de este rescate, del rescate de nuestra vida, no se pagó con dinero, con oro o con plata, o sea, con cosas perecederas. ¿A qué se refiere con cosas perecederas? A las cosas materiales, a todo aquello a lo que nosotros le atribuimos un valor. En este caso puede ser la moneda, el dólar, etcétera, etcétera, por mencionar algunos ejemplos.
Por eso dice aquí que no se pagó con ninguna de estas cosas perecederas, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Aquí nos da un ejemplo claro, como de un cordero sin mancha y sin defecto. A los que yo creo que a muchos de ustedes que conocen cómo es un cordero cuando está sucio y a un cordero cuando está limpio, cuando es cuando lo bañan, vaya la redundancia, o cuando es limpiado, podemos ver que que este cordero se ve bonito, no se ve blanco, a comparación de cuando estaba sucio, que se ve lleno de tierra, lleno de lodo. Por eso nos compara como un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Por qué? Porque al nosotros ser limpiados con la sangre de Jesucristo, Él se lleva todo aquello que no nos pertenece, todo aquello que no nos va a permitir avanzar, todo aquello que no nos va a permitir vivir una vida conforme Jesucristo quiere que la vivamos. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí el punto E que dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y vamos allá, Hebreos 9:22. Y dice de la siguiente manera. En nueva versión internacional dice así: de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón, que viene siendo lo mismo que la redención de pecados, por ende es un sinónimo de la palabra el perdón. Por eso dice aquí que Jesucristo era necesario que muriera, ¿no? Que se derramara su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros pudiéramos ser purificados, ¿verdad? Y de esa manera, en ese proceso de purificación, hubiera perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso dice aquí que si no hubiera habido derramamiento de sangre, no hubiéramos tenido perdón de pecados, ¿verdad? Por eso podemos ver que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Por eso Él ya tenía estipulado qué era lo que nosotros necesitábamos para ser salvos, ¿verdad? Ahora, como en el punto número G tenemos, Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Esto lo hizo para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Y vamos allá, 2 Corintios 5:21. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Podemos ver aquí algo claramente en donde dice que Jesucristo no cometió ningún pecado. Por ende, él fue tratado como pecador. Él fue azotado, fue castigado, y podemos ver la serie de acontecimientos, torturas y sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo para que de esta manera pudiéramos recibir la justicia de Dios, para que de esta manera nosotros pudiéramos ser perdonados por Dios. Sabemos que efectivamente Él no merecía morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero Él nos amó tanto a la humanidad, amó tanto a este mundo, que por eso Él estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados, por nosotros, en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí que lo hizo para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Porque sabemos que no hay otro justo más que Dios. Amén. Ahora en el punto número H tenemos: Cristo mismo llevó nuestros pecados para que nosotros muramos al pecado y para que vivamos en justicia. Y vamos allá, primera de Pedro 2:24. La palabra de Dios dice así: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, en este caso la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Cristo mismo llevó cada uno de nuestros pecados. Por eso, si se dan cuenta, cuando alguien se acercó a hablarnos por primera vez, nos dijo que Él ya había cargado con todo aquello, con toda nuestra vida pecaminosa, había cargado con nuestros pecados, con nuestras malas actitudes, todo aquello que nosotros habíamos hecho en el pasado. Jesús ya lo había cargado y lo llevó a morir con Él en la cruz del Calvario, para que de esta manera
nosotros pudiéramos vivir en justicia, en la justicia divina de Dios. Por eso podemos ver aquí la similitud de cómo podemos ver cómo todo esto se relaciona con la vida eterna, ¿verdad? Porque podemos ver todo el trasfondo que Jesús tuvo que pasar. Podemos ver que durante ese proceso Jesús su vida se convirtió en nuestro rescate, nos libró de las tinieblas. La sangre que Jesús derramó nos purificó de todo mal. De esta manera nosotros pudimos ser comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido derramada, no hubiéramos tenido el perdón de pecados. Por ende, nosotros de esa manera logramos recibir la justicia de Dios. Nosotros podemos ser justos delante del Padre mediante Jesucristo, porque Él es el mediador entre nosotros y Él. Por eso, mediante este sacrificio, nosotros podemos gozar de lo que ahora podemos llamar la salvación. De esta manera nosotros podemos gozar de esa vida eterna que Jesús nos ha prometido a todos aquellos a los que hemos dejado todo para seguirlo a Él. A todos aquellos que nosotros hemos dejado nuestra vida pecaminosa y hemos decidido confiar y creerle a Él, tener la fe en el sacrificio que Él hizo. Ahora, de esta manera vamos a pasar a nuestro punto número 2, que dice de la siguiente manera: ¿cómo puedo experimentar la salvación? Una vez entendiendo ya el trasfondo de lo que significa ser salvo, de todo lo que conlleva, de todo el proceso que lleva lo que es la salvación y del por qué somos salvos, ahora sí podemos entrar en contexto de cómo podemos experimentar esa salvación. Y tenemos aquí en el punto número A que dice: la salvación implica un cambio de mentalidad, un cambio radical y progresivo en nuestro modo de vivir. Una vez que nosotros decidimos dejar nuestra vida pecaminosa a un lado y decidimos caminar en el camino de la salvación, en el camino de la palabra de Dios, decidimos caminar en la verdad, esto quiere decir que nosotros debe haber primero que nada un cambio de mentalidad. Porque como les dije al principio, muchos de nosotros tenemos crecimos con una mentalidad, crecimos con una vida enfocada a otras cosas que no era la voluntad de Dios. Por eso dice aquí que nosotros, una vez que decidimos ser salvos por medio de Jesucristo, en nosotros va a haber un cambio de mentalidad. Muchas de las cosas, muchos paradigmas, a lo mejor muchos malos hábitos que puede haber en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a experimentar realmente la salvación, empieza a haber un cambio de mentalidad. Empezamos a ver las cosas no de la manera en como nuestros ojos carnales deberían de verlo, sino ahora como la vida de Dios nos empieza a mostrar cómo debemos de vivir realmente. Debe de haber un cambio radical. Un cambio radical implica que nosotros debe haber un cambio total, desde nuestra mente hasta nuestro cuerpo. Y este cambio debe ser progresivo, debe ser constante en nuestro modo de vivir. Porque como les decía al inicio, nosotros tenemos ciertos antecedentes de pecados, tenemos ciertos malos hábitos que nosotros hemos seguido a lo largo de nuestra vida, que hemos repetido de nuestras generaciones anteriores. Por eso, al nosotros realmente experimentar la salvación, vamos a empezar a experimentar un cambio. Y dentro de ese cambio, todos los que nos rodean empiezan a notar más nuestro cambio en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les pasó que una vez que decidieron entregar su vida a Cristo, a lo mejor los vecinos, nuestros propios amigos, nuestra familia empezó a notar un cambio, podemos decirlo, de la noche a la mañana. Aunque claro, no es tan así, pero podemos ver que las personas y los seres que nos rodean pudieron notar y empezaron a notar un cambio en nosotros. Para lo cual, al notar ese cambio en nosotros, pudieron ver que nuestra vida ya no era la misma. A lo mejor, si tú, en tu vida pecaminosa o en tu vida pasada,
te dedicabas al alcohol, te dedicabas a las drogas, eras violento o estabas dentro de infidelidades, eras a lo mejor una persona temperamental, una persona colérica, y podemos ver que dentro de todos esos puntos que la gente conocía de nosotros, ese estilo de vida que la gente conocía, podemos ver que a lo largo de como nosotros vamos avanzando en nuestra vida espiritual, podemos ver que todos estos malos hábitos y esas cosas van a irse saliendo de nuestra vida poco a poco. Y ahora las personas que están a nuestro alrededor nos empiezan a notar diferentes, ¿verdad? Pueden decir, es que yo veo que tú ya te ves más alegre, más contento, ya veo que ya no tomas, ya no sales a fiestas, ya te veo más centrado en algo. Ajá. Entonces eso quiere decir que la salvación y la gracia de Dios está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, nuestro punto número B dice así: para que seas salvo es necesario que, inciso A, creamos en el corazón y lo confesemos con la boca. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vamos allá a Romanos 10, 9 y 10. Y este es un versículo que también estamos ya familiarizados con él, que dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo o para salvación. Esto quiere decir que los dos puntos que nos engloba este versículo es que nosotros creamos en nuestro corazón. Lo primero que nos dice aquí: crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Este es el resultado de todo el proceso que vimos de lo que significa la salvación. Que todo el proceso por el que Jesús tuvo que pasar para que nosotros fuéramos perdonados, el resultado es que Dios le levantó de entre los muertos, ¿verdad? De esta manera podemos darnos cuenta que realmente era el Hijo de Dios, porque yo no conozco a nadie aquí que haya sido levantado de entre los muertos después de haber sufrido lo que sufrió Jesús. Yo creo que ningún ser humano lo pudo haber soportado, lo pudo haber tolerado y aún así volver a resucitar. Pues no hay evidencia científica, no hay evidencia histórica de ninguna otra persona que haya pasado por este proceso y haya sido levantado de entre los muertos más que de Jesucristo mismo, ¿verdad? Por eso aquí nuestro punto A dice que nosotros debemos de creer en nuestro corazón. Ajá. Y ahora dice aquí otro punto muy importante: con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir que nosotros debemos confesarlo con nuestra boca. De nada sirve que nosotros lo digamos en nuestra mente si nosotros no lo confesamos con nuestra boca. Ajá. Esto, para que nosotros podamos ser salvos, solamente nos piden dos cosas. Uno, creer de corazón. Creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y punto número 2, confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Si nos damos cuenta, cuando llega una persona nueva a la iglesia, a la congregación, normalmente se le lleva a hacer una oración de fe. ¿Por qué? Porque de esta manera la persona que ha sido cautivada por la gracia, por la presencia de Dios y ha sido tocado su corazón, por ende tiene que pasar por este proceso que es confesarlo. Yo no sé si muchos de ustedes se acuerdan que cuando llegaron a los pies de Cristo, cuando llegaron a la iglesia, a la congregación, los llevaron a hacer esta oración de fe. ¿Por qué? Porque engloba estas dos partes. La fe es creer en nuestro corazón. Ajá. Una vez que nosotros tenemos esa convicción, nosotros creemos en nuestro corazón cuál es el sacrificio por el cual Jesús tuvo que pasar, y nosotros creemos que fue levantado de entre los muertos, ahora nosotros vamos a confesarlo con la boca, ¿verdad? Por eso dice aquí en el versículo número 10, con el corazón se cree para que nosotros podamos ser justos, para que haya justicia en nuestra vida, como lo veíamos anteriormente, para que de esta manera haya justicia de Dios en nuestra vida. Por eso dice aquí, con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir que también estamos pasando por un proceso por el cual el primer paso es creer para justicia de nosotros.
Ajá. Y segundo, confesarlo para ser salvos. Porque de nada sirve que nada más creamos que a lo mejor sí, Jesús murió en la cruz del Calvario. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo cree. O claro, no todos, pero la mayor parte de personas lo creen. Creen que Jesús fue levantado de entre los muertos, pero no todos lo han confesado con su boca. Eso quiere decir que no han sido salvos. Porque para ser salvos necesitamos de la justicia y de la salvación, ¿verdad? Lo que viene siendo creer y confesarlo. Espero que en esta parte haya quedado claro. Ahora, la conversión en el punto número C dice: la conversión requiere una actitud humilde y una mansedumbre como si fuéramos niños chiquitos. Esto resulta en entrar al reino de Dios. Y para que lo entendamos vamos allá a Mateo 18:3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Dice: entonces dijo, les aseguro de que a menos de que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto quiere decir que la redención de nosotros, nuestra conversión, nuestra salvación, requiere de que nosotros tengamos una actitud humilde, que nosotros seamos mansos. Por eso hace una comparación directa como niños chiquitos. Si nosotros vemos a los niños, que los niños son mansos. Los niños tienen un corazón noble. La mayor parte de los niños, cuando van apenas aprendiendo, tienen un corazón noble, un corazón humilde. Por eso nos compara con niños. Dice que nosotros debemos de ser como niños. Ajá. Por eso en esta versión dice aquí: a menos de que ustedes no cambien, a menos de que ustedes no quieran cambiar, no quieran cambiar de mentalidad y se vuelvan como niños, a menos de que ustedes no quieran de plano, dice, no entrarán en el reino de Dios. Por eso aquí dice que nuestra salvación, nuestra conversión a Dios requiere que nosotros tengamos humildad en nuestros corazones, que podamos ser mansos como esos niños. A un niño chiquito, ustedes los pueden ver y todo lo que le dicen se lo creen. Ajá. ¿Por qué? Porque en ellos no hay, hasta cierto punto no hay maldad, a menos de que los adultos se la enseñen, ¿verdad? Podemos ver un claro ejemplo de esto. Sabemos que en las escuelas lidiábamos con niños que eran muy bien portados, que eran educados y todos, pero también lidiábamos con niños que eran groseros, ¿verdad? Que eran abusivos, que golpeaban, que pegaban, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia entre estos dos niños, entre un niño lleno de bondad y un niño agresivo? La educación que tenían por parte de sus padres. Ajá, un niño es como una esponja. ¿Por qué? Porque absorbe todo lo que vive, absorbe todo aquello que se le enseña, absorbe todos los hábitos que hay en el núcleo familiar. Por eso vemos que hay niños groseros. Y cuando nos damos cuenta que el papá o la mamá o el ambiente donde se está desarrollando, que es el ambiente familiar, hay este tipo de actitudes, este tipo de conductas, por eso entendemos por qué los niños imitan todo lo que ven de los adultos. En cambio, cuando vemos a un niño noble, un niño compartido, un niño que a lo mejor vamos a verlo de esta manera, que cae bien, que todo el mundo lo quiere porque es bien lindo, porque es bondadoso, etcétera, etcétera. Podemos ver que en su núcleo familiar se desarrolla el amor, la comprensión, la humildad, la mansedumbre. Podemos ver que en su núcleo familiar se desarrolla un ambiente saludable, un ambiente digno de un niño, ¿verdad? Por eso podemos ver cuál es la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que nosotros debemos de acercarnos con una actitud como si fuéramos niños. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos entrar al reino de Dios. Otro claro ejemplo de esto es cuando la palabra de Dios dice: dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios le pertenece a los niños. Y por eso nos pide que nosotros tengamos una actitud como de los niños. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, le vamos a dejar a nuestra clase del día de hoy. Nos quedamos en el punto número D en nuestro segundo tema, que es experimentar la salvación. Recuerden, hermanos, que todavía se va a estar, por favor, envíen sus tareas, sean puntuales con esto, hermanos. Es de verdad, es importante para que nosotros podamos ver si realmente están entendiendo, si realmente están comprendiendo cada uno de los puntos que se les están dando aquí.
Y más que nada, más que a lo mejor nosotros para evaluarlos, es para su crecimiento espiritual de ustedes. Es para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan llevarse esa semilla, esa palabra que debe ser plantada en sus corazones, ¿verdad? Para que de esta manera ustedes la tengan firme y la puedan llevar a la práctica. En un momento, hermanos, más al ratito les voy a mandar lo que es las preguntas que vamos a ver en esta clase. Las que ustedes tienen que contestar, y no se los olvide, los pueden enviar por correo, las pueden enviar en un documento, las pueden enviar en un mensaje de texto, las pueden enviar inclusive hacerlas en un cuaderno y tomarle foto y enviármela. Todos las tareas enviármelas si quieren a mi chat personal, si les da pena que todos los demás vean sus respuestas o todo, o tengan miedo de que les copien, no lo sé. Pero, o sea, pueden enviármelas a mi número personal. Ya está ahí en el grupo, hermanos. Y hasta aquí le vamos a dejar. Que Dios los bendiga y los guarde. Bendiciones, hermanos.